A ver, voy a compartir pantalla. Para comenzar con el desarrollo. En los contenidos de la materia versan muchísimos temas. Realmente es una pena que sea cuatrimestral esta asignatura porque hay mucho contenido para desarrollar. Y siempre con Eugenia, año a año, algo vamos cambiando, actualizando, dependiendo también de la necesidad de ustedes. Así es que vamos a comenzar con la unidad número 1, ¿sí? Donde sus contenidos teóricos versan sobre la introducción a lo que es Internet y algunos aspectos que están vinculados a la introducción a la práctica, ¿sí? Al finalizar van a tener una actividad puntual. Bueno, ustedes ya habrán visto en las otras asignaturas acerca de la arquitectura básica de Internet, es decir, qué necesito yo para conectarme a Internet. Y es, primero, el proveedor de servicio, ¿sí? Que sería el ISP. Además de Internet para todos, ¿qué otro proveedor de servicio de Internet conocen ustedes? Internet, Fiber. Bien. ¿Y en Billunion, tienen algún otro servicio aparte de Internet para todos? Bueno, sabemos que no solamente hoy accedemos a Internet a través de la contratación de un servicio específico, sino también a través de la telefonía móvil, a través de 3G, 4G, y los proveedores son Movistar, Personal, Claro, ¿sí? Así es que se expande el universo de proveedores de Internet en los cuales al convertir nuestro teléfono como un módem, ¿sí? Al cual podemos compartir la señal de Wi-Fi con una computadora. Así es que podemos trabajar de esa forma. Todo tiene sus ventajas, sus desventajas. Este contenido ustedes ya lo vieron en otras asignaturas, la introducción a Internet, qué es Internet y sobre los protocolos. ¿Qué pueden decirme de los protocolos? ¿Qué es un protocolo o qué significan las siglas TCP/IP? Un protocolo de Internet puede ser. Claro, sí, el TCP/IP es el protocolo de Internet. ¿Y qué sería el concepto de protocolo? ¿A qué hace referencia? A reglas o normas. Bien, son reglas o normas que en el caso de Internet regulan el flujo de información que existe en la web. Entonces, un protocolo es un conjunto de reglas de comunicación, ¿sí? El protocolo IP, que sería el protocolo de Internet, es el que va manejando las direcciones IP de una máquina. ¿Cómo reviso yo la dirección que en este momento tengo conectado en la máquina? Esta dirección IP, ¿por quién es provista? Por el proveedor del servicio. Bien, ¿y esta IP es fija o es dinámica? Por lo general es dinámica, digamos. La que nos da el proveedor es fija. Cada vez que nosotros nos conectamos a Internet, nuestra máquina va a cambiar la IP, ¿sí?
cuando se apaga y se vuelve a encender, el próximo encendido va a tener otra dirección IP. Así es que en este sentido es dinámica y es prevista por el proveedor de Internet. Yo cuando voy a la parte de configuración puedo ver cuál es la IP que tengo asignada. Una vez que se apague el dispositivo y se vuelva a encender, cuando verifiquen van a tener otra dirección IP asignada. Generalmente cuando se comparten recursos como por ejemplo una impresora, a veces se aconseja que la impresora tenga una IP fija, ¿sí? Para asegurarnos la comunicación. Y luego tenemos el protocolo, el TCP, ¿sí? Que es el protocolo de control de transmisión. Estos contenidos, estos conceptos ustedes los van a ver en profundidad con todas sus capas y niveles en la asignatura redes, que seguramente ya han comenzado a profundizar. Entonces, ¿de qué se trata el protocolo TCP? Es el que hace el control entre el envío y la recepción de paquetes. ¿Qué serían los paquetes? Son los datos que navegan a través, desde nuestra computadora hacia el servidor web, por ejemplo. Entonces, estos paquetes contienen información y está segmentada en diferentes partes, ¿sí? Tenemos los diferentes encabezados que permiten la conexión entre un paquete y otra, el mensaje, ¿sí? Y también el destinatario de ese mensaje, a dónde se va a direccionar. A veces confundimos lo que es el término de Internet con el www. Sabemos que el www es uno de los servicios de Internet. Internet tiene muchísimos servicios. ¿Qué otros servicios pueden mencionarme aparte del www? HTTPS, ahí mencionó algo. Este es un protocolo, ¿sí? Que permite acceder a los diferentes sitios web, ¿sí? Es un protocolo de transferencia de hipertexto. Pero uno de los servicios, acá les muestro a continuación. ¿Correo? Ahí está, bien. El correo electrónico es otro de los servicios de Internet, que no es solo una página web, es un servicio de mensajería. Entonces, ¿con qué nos encontramos en Internet? Con el usuario que accede a través del protocolo TCP a los servidores, a la información que está contenida en los servidores a través del protocolo HTTP, ¿sí? Que es lo que me permite navegar y acceder. ¿Cómo yo accedo a una información determinada? A través del URL. Que el URL sería lo que comúnmente denominamos el link o el enlace o la dirección web de un sitio específico. Ahí tenemos un ejemplo. A ver, van ingresando aún. Y vemos que cada URL tiene una estructura básica. Esta estructura básica está formada por el protocolo, por el servicio, que en este caso es una página web, el servicio www, el tipo del dominio, el nombre del dominio, el tipo del dominio y el país, ¿sí? El nombre del dominio sería Buenos Aires, por ejemplo. El tipo es el tipo gov, es decir, una página de gobierno. Y AR hace referencia al país, Argentina. Pues a medida que vamos navegando dentro de un mismo sitio web, vamos accediendo al contenido específico. Por eso, cada contenido accedemos a través de una barra.
tenemos aquí lo que son los dominios y las extensiones. Y hablando de dominio, sabemos que para comunicarnos y salir a la web existe un servidor de dominios de nombre cuya función específica es el traducir lo que nosotros escribimos en lenguaje natural en nuestro navegador web a una dirección IP, porque en realidad lo que navega son IPs en la web para acceder a los contenidos específicos donde están alojados. Por ejemplo, el usuario tipea el dominio, ese dominio va a ser decodificado por el servidor DNS, el cual devuelve un IP y sale a la web para hacia su destino. Una vez que encuentra su destino, devuelve el contenido de ese sitio web que el usuario ha tipeado, pasa nuevamente por el servidor DNS, donde es nuevamente codificado y el usuario directamente ve el nombre del sitio web, ¿cierto? Nunca se enteró cuál es el IP del sitio web en donde está navegando. Dentro de los subdominios, y hablando también de lo que serían los servicios a los que yo accedo a Internet, ya vimos que el primero es el www, que es para acceder a las diferentes páginas. Luego tenemos el servicio FTP. FTP es el protocolo que utilizan los administradores de sitio, el cual permite subir o bajar información contenida en un sitio específico dentro de un servidor, ¿sí? Tenemos el mail, el webmail y el cPanel. El cPanel es el panel que permite administrar un sitio web en el caso de los hosting que nosotros accedamos o tengamos alojados diferentes sitios web, ¿sí? A veces los desarrolladores administran no un sitio, muchos. Y generalmente, cuando tienen una contratación de un hosting con una envergadura que permita alojar más de un sitio, pueden administrarlo desde allí. Con respecto a los dominios y extensiones, también hacen referencia al tipo de página en la que yo estoy accediendo, ¿sí? Entonces, tenemos las .com, sabemos que son para las empresas para las páginas de tipo comercial, .org para las organizaciones sin fines de lucro, .info para los sitios específicos de alguna empresa, y ahí encontramos .edu, ¿sí? Servicios educativos, y tenemos el genérico .net. Por ejemplo, si yo tengo mi sitio web que se denomina mitienda.com y el dominio mi tienda está ocupado, significa que voy a tener que o buscar otro dominio, ¿sí? O utilizar en vez del dominio.com el .net, que es genérico. Y mi sitio va a pasar a ser mitienda.net, ¿sí? Luego tenemos extensiones que están reservadas y no están disponibles para el uso de un usuario común. Y por último tenemos las extensiones que hacen referencia a la zona geográfica en donde se encuentra ese sitio web. No donde se encuentra alojado, sino donde va a ser accedido para un país determinado, ¿sí? Tenemos México, Francia, Estados Unidos. Es muy posible que los hosting que nosotros contratemos estén en otros países o en Argentina. Sin embargo, eso no cambia el dominio que yo le voy a asignar a ese sitio web que esté administrando. El protocolo HTTP, como habíamos mencionado anteriormente, es el que permite
el control, la transferencia de hipertexto, ¿sí? Todas las páginas web están escritas en el lenguaje de hipertexto, ¿sí? ¿Cómo funciona? El usuario realiza la petición al servidor, luego se establece una conexión entre la consulta del usuario y el servidor donde está alojado, y este le devuelve el sitio tipeado por el usuario. Luego tenemos el HTTPS, que este protocolo permite una navegación segura. ¿Qué es esto de la navegación segura? Es la forma en que van a navegar nuestros datos hasta el servidor donde está alojado la información. Esta forma de navegación de datos le agrega un nivel de seguridad que permite encriptar la información que el usuario tipea en el navegador y que navega hasta el servidor donde está alojado. Esto lo podemos ver en los home banking, en el campus virtual, en su sesión de SIU, ¿sí? Entonces, aquellas páginas donde la información que el usuario tipee en cuanto a usuario y contraseña sea importante, siempre hay que verificar de que el protocolo tenga este nivel de seguridad a través del HTTPS, ¿sí? El cual se establece un certificado de seguridad que me da la confianza para acceder y poder introducir los datos personales. Generalmente, cuando las páginas son clonadas, ¿sí? A veces los usuarios reciben un mail invitando a que tienen que actualizar algunos datos, se acceden a las páginas clonadas y el usuario que no conozca este tipo de información va a acceder, va a tipear sus datos, ya terceros obtuvieron su usuario y contraseña. Entonces, una de las formas de verificar que estoy accediendo a un sitio seguro es revisar el protocolo, ¿sí? Bueno, ¿qué es esto de SSL? Las siglas, ¿sí? Que hacen referencia al protocolo de seguridad que permite la encriptación, tanto desde el momento que el usuario introduce los datos como al momento que el servidor recibe la información, porque es un cifrado extremo a extremo. Entonces, con el protocolo HTTP, yo navego a través de los diferentes servidores, el servidor DNS, el servidor donde está alojada la web, y este me devuelve el resultado. Mientras que en el protocolo HTTPS, desde el momento que el usuario tipea la información hasta que la recibe del servidor y devuelve el contenido, es cifrado totalmente. Y no hay forma de que terceros puedan extraer esa información o capturar y desencriptarla, ¿sí? Entonces, generalmente van a ver por ahí en sitios que naveguen que les muestra un cartel de se ha vencido su certificado de seguridad, ¿sí? O verifique que este sitio sea auténtico, o a veces les da la opción de ingresar de igual forma, pero les advierte el navegador que no es una navegación segura. Luego tenemos la herramienta principal para acceder a la información de la web son los navegadores, ¿sí? Los navegadores es aquella aplicación que permite navegar acceder a los diferentes sitios o servicios que tiene Internet. Sabemos que hay muchos navegadores, por ahí por una cuestión de costumbre o cuando ya existe un estudio previo, elegimos uno u otro, ¿sí? Luego tenemos a los buscadores, que generalmente nos confundimos que navegador y buscador es lo mismo, siendo que el buscador es aquella herramienta que permite acceder a la información que está alojada en los servidores mediante búsquedas,
¿sí? Entre ellas tenemos la de Google, Yahoo, Bing, Classy, o sea, hay muchos buscadores. Bueno, uno de los navegadores es el Chrome, ¿sí? Que obviamente siempre hay que acceder a los sitios oficiales de descarga. Por ahí, cuando yo accedo a un sitio de un tercero, corro el riesgo de descargar no solo lo que el navegador, sino también algunos otros programas que pueden ser perjudiciales, ¿sí? Tenemos el Mozilla Firefox, el Safari. Seguramente ustedes utilizan por una cuestión de que todos tenemos nuestros teléfonos celulares y vienen con la tecnología Android. Esto hace que ya venga instalado por defecto todo el paquete de Google, el Google Chrome, ¿sí? Algo importante y como uno de las buenas costumbres de ustedes como profesionales técnicos de informática y cuando tengan que recomendar, ya sea a sus familiares o a un tercero que los contrate, es la organización que existe en los navegadores. Esa organización está dada por la ventana de marcadores o de favoritos, ¿sí? En la barra de marcadores yo puedo ir almacenando en mi navegador los sitios en los que yo accedo con mayor frecuencia y categorizarlos a través de carpetas y subcarpetas. Por ejemplo, en esta captura es del Chrome. Para añadir un favorito hago clic en la estrellita, ¿cierto? Y luego puedo administrar en qué carpeta o subcarpeta voy a alojar este sitio. Bueno, con respecto a las claves que hay dentro de los navegadores. Ven que cada vez que ingresamos a un sitio e introducimos un usuario y una contraseña por primera vez, nos pregunta si esos datos queremos que sean almacenados en el navegador. Generalmente, ustedes ponen que no, pero en el caso del campus hay un estudio donde dice que todos ponen recordar usuario y contraseña del campus virtual, ¿sí? Cuando accedo con mayor frecuencia desde un dispositivo que ya tengo alojado el usuario y la contraseña, a medida que pasa el tiempo yo pierdo noción de cuál es el usuario y cuál es la contraseña que tengo. Entonces, en ese sentido es muy importante en el navegador el momento en que ustedes guardaron esa contraseña. Bueno, acá ya hay estudiantes que han cursado el año pasado, así que podrán responder esta. ¿Puedo revisar desde los navegadores todas las contraseñas que tenga almacenadas? Sí, sí se puede, profe. Sí se puede. Perfecto. Entonces, yo los invito después en su casa a que accedan a la parte de la revisión de las contraseñas, que es a través de la parte de configuración, los tres puntitos que están posterior a la barra de direcciones, configuración, luego vamos donde dice autocompletar, en el menú de autocompletar tengo contraseñas y ahí voy a tener todas las contraseñas que están almacenadas y en los sitios donde nunca se va a almacenar una contraseña. Si yo hago clic para querer verla, me va a mostrar un mensaje en el caso que yo tenga configurado mi dispositivo con un inicio de sesión, al momento que se enciende la computadora, que les pide una contraseña,
Esa es la contraseña que les va a pedir de la computadora para poder ver las claves que estén alojadas. Si yo guardé sin querer alguna clave, ¿sí? Puedo acceder al menú, quitarla, ¿sí? Editar la contraseña, o aquí también, si he dado sin querer nunca guardar una contraseña, entonces voy a acceder y la puedo eliminarla, ¿sí? Entonces es muy importante que si no han inspeccionado todas las funcionalidades del navegador, los invito a revisar las configuraciones para que el momento en que ustedes tengan que hacer recomendaciones como profesionales técnicos, ¿sí? Tengan las competencias y demuestren las competencias para ello. ¿Qué tenemos además de importante que ustedes van a utilizar en esta materia? El inspector de código, ¿sí? ¿Qué permite hacer el inspector de código de una página web? Es básicamente ver el HTML de algún elemento de la web. Esto sucede que generalmente cuando ustedes hagan una página y vayan a ejecutarla, que se ejecuta en el navegador, van a ver que por ahí algo no se visualiza como de la forma en la que ustedes esperaban. Entonces, en este sentido, el inspector de código es una herramienta fundamental que les va a ayudar a depurar esos errores que ustedes tienen. Quienes cursan programación saben que utilizan un IDE, ¿sí? Por ejemplo, el CodeBlocks, que al momento de ejecutar, si tiene algún error, se detiene y les marca el error donde no pueden obtener los resultados esperados, ya sea errores de código o errores de ejecución, ¿sí? ¿Qué va a pasar con las páginas que ustedes vayan a diseñar? Van a escribir un HTML, van a ejecutarlo, es decir, lo único que tienen que hacer es doble clic sobre la página y se abre en el navegador. Ahora, no les va a mostrar allí si se equivocaron en algún tipeo, no les muestra ese tipo de errores. O si un cuadro sale mal ubicado, ¿sí? Aproximarnos a lo que nosotros queremos es difícil, ¿sí? Tenemos que entrar a jugar mucho. Mientras que si a través del inspector de código HTML ustedes van a hacer algunos cambios, pueden ir viendo algunas mejoras, ¿sí? En algunos casos, no es para todos los casos. Entonces, muy importante el inspector de código. En Chrome se activa presionando la tecla Control más F. Si no, menú contextual y ahí sale inspector de código. En Firefox también aparece por defecto haciendo clic con el botón secundario, ¿sí? Dentro del inspector de código tenemos diferentes pestañas y estas pestañas les van a aparecer en inglés. ¿Cuáles son las pestañas más importantes? Tenemos una que es la pestaña de consola que sirve para identificar errores en la web del elemento que ustedes están inspeccionando, ¿sí? Y esto permite luego hacer búsquedas, por ejemplo, de qué se trata el error. La pestaña Network muestra todas las peticiones HTTP que se realiza el servidor, el cual ustedes están inspeccionando. En este caso, conmigo van trabajando siempre desde el hosting, ¿sí? Si bien pueden ir haciendo sus páginas personales o sus entregas parciales, con la página solamente
En mi caso, solo me van a compartir los enlaces al hosting que ustedes vayan a utilizar. Así es que esta comunicación entre su página y el hosting que ustedes estén utilizando va a ser importante inspeccionar también estos elementos. Obviamente todo esto se les va enseñando, no que los mando a hacer todo solitos. Bueno, tenemos otras pestañas, Source, Application, Security, así es que los invito a que en esta semana puedan también mirarlas, recorrerlas, porque se convierten en una herramienta interesante para ustedes. Ahora, dentro del uso de las pestañas, cuando vamos navegando sobre un elemento, ¿sí? Podemos ver dónde está alojado ese elemento en la página y viceversa. Yo puedo ir haciendo clic en elementos de la página y el inspector de código me va mostrando cuál es su HTML. A veces cuando tengo un error simple, puedo tipear cuál sería una mejora aproximada, por ejemplo, en la ubicación de un cuadro, y de esta forma previsualizarla. Obviamente que ese cambio que yo hago a través del inspector de código no se refleja en el código que ustedes tengan dentro de su IDE. Esto les va a permitir, si le pusieron 50-20 y ya se ve bien, entonces cuando vayan a su IDE, ponen 50-20, al momento de ejecutarse ya van a tener la solución esperada. En ese sentido es bueno ir jugando con el inspector y moviendo algunos elementos. Ven, acá tengo para editar el HTML, cambiarle el color y puedo ver a forma aproximada cómo se vería ese color. Entonces, luego me queda hacer el cambio realmente en el código, porque si yo actualizo luego de hacer un cambio a la página, van a ver que no queda almacenado ese elemento. Bueno, ahí yo puedo ir activando o desactivando algunos atributos que le haya dado al código. Así es que ya cuando están trabajando con CSS, inspeccionar el código es una forma segura de adelantarnos a jugar con colores, con tamaños, con fuentes. Bueno, dejando de lado los navegadores, retomamos el concepto de buscadores, ¿sí? Que serían aquellos robots que permiten recorrer los sitios y devolver al usuario según la búsqueda que estés realizando. Esta búsqueda es importante que sea con éxito, y para que sea con éxito debemos tener criterios de búsqueda, ¿sí? Si no, el tiempo de análisis de cada uno de los sitios que nos devuelve es largo y es tedioso. Y a la hora de que ustedes tengan que hacer trabajos de investigación es, la verdad que demasiado tedioso. Otra de las cosas importantes a la hora de ¿por qué va el tema de buscadores? Además de esto de que ustedes tengan las buenas prácticas de establecer criterios de búsqueda. Que la página que ustedes diseñen es muy importante también el posicionamiento que va a tener dentro de los buscadores en Internet. Para que ustedes estén mejor posicionados, por ejemplo, yo hice mitienda.net. No es lo mismo decir mitienda.net a mitienda.com a mitienda.com.ar, ¿sí? Todas esas diferencias va a hacer que el buscador me devuelva mi sitio web en diferentes posiciones dentro de esos resultados que va a obtener. Uno de los criterios es el dominio que tenga asignado.
Pero de ahí dentro existen un sinnúmero más, cómo esté programado, qué tecnologías utilice de programación, o sea, existe mucho que hace que sea posicionado de una u otra manera mi sitio web. Bueno, dentro de los buscadores sabemos que tenemos Google, Yahoo, AltaWeb, AltaVista. Bueno, hay un sinnúmero de buscadores. Acá les dejo algunas recomendaciones para que ustedes traten de leerlas después, ¿sí? Básicamente serían, al momento de la planificación de la búsqueda, es establecer estos criterios utilizando las técnicas de búsqueda, ya sean los conectores lógicos de proximidad, de existencia, de exactitud, ¿sí? El conector AND, ¿qué hace? Me amplifica la información que yo puedo tener, pero de una forma más específica, ¿sí? Es decir, el éxito de los resultados se va acercando a los esperados porque voy acotando la información. ¿Ven cómo va disminuyendo la cantidad de resultados a medida que agrego un conector AND, ¿sí? Luego, el conector OR, ¿qué hace? Me amplía la información, ¿por qué? Porque el contenido del resultado va a ser una palabra u otra, ¿sí? Y a medida que le agregue, se va a ir multiplicando más en cantidad de resultados. Con respecto al conector, el signo menos o la palabra not, ¿sí? Va a ser una búsqueda general, pero va a excluir lo que yo ponga después de el conector lógico. La técnica de búsqueda de exactitud, ya la conocen, la usamos todos, es el doble comillas. Entonces, los sitios web que me devuelva va a tener como contenido todo lo que yo encierre en el doble comilla. Tenemos de presencia o ausencia, tenemos el signo más o el signo menos delante de la palabra. Y bueno, el asterisco es el fundamental. Les cuento que yo lo utilizo mucho en mi máquina cuando sé que creo un documento, pero no me acuerdo cómo se llama ese documento, pero sí sé que lo hice la semana pasada. Entonces, en mi explorador de Windows yo pongo asterisco.doc, ¿sí? Devuélvame todos los documentos .doc y le establezco la fecha en el que yo lo he creado, o creo que lo he creado, ¿sí? Y me va a devolver todos los resultados sobre esa semana que haya realizado documento. Entonces, los comodines, el asterisco es el comodín mundial. Mundial es utilizado en diferentes áreas, no solo en los buscadores. Bueno, y acá hay algo interesante que son los metabuscadores, ¿sí? Que los metabuscadores, a diferencia de los buscadores que utilizamos nosotros, devuelven como resultado los resultados de las primeras posiciones de los diferentes navegadores, de los diferentes buscadores, ¿sí? En este sentido existen varios metabuscadores, ¿sí? Ahí tenemos uno, y después los invito a que los exploren, ¿sí? Ahí vamos recorriéndolos. Esto como queda material de consulta, después ustedes lo navegan. Y para el último, para ir cerrando la unidad introductoria y pasar a la actividad práctica, tenemos los riesgos en Internet. Sabemos que ustedes también tienen que estar preparados
y concientizados respecto de los riesgos en Internet, porque son ustedes quienes van a ser consultados sobre cómo protegerse ante estos riesgos. Ustedes como profesionales técnicos los van a consultar generalmente, hasta pueden ofrecer su servicio en las, hoy por hoy, que las maestras de primaria, de secundaria han estado enfrentadas a esto de conectarse a Internet, que quizás nunca lo habían hecho, y estar comunicados en las escuelas primarias, en los jardines. Yo llevaba a mi nena a un maternal y las actividades eran por WhatsApp. Así es que, y las evidencias se entregaban por WhatsApp, es decir, la nena haciendo la tarea, pintando, jugando, bailando, o sea, ha sido impresionante el consumo de Internet en este año, en estos 2 últimos años. Y es muy importante que ustedes también puedan asistir a todas esas personas y niños que ya se encuentran en un estado de vulnerabilidad respecto a estos riesgos, ¿sí? Uno de ellos son los relacionados a la comunicación. En términos generales sería ya la infoxicación, el proceso que están pasando, creo que todas las maestras de primaria, de secundaria, en la universidad, que es el exceso de información. Llega un momento donde no solo a la hora de realizar búsquedas, porque ahora todas las evidencias de las actividades que se entregan por WhatsApp pasan por un periodo de búsqueda en la web. Y esa búsqueda en la web te lleva a un mundo a veces donde hay muchísimo. Entonces, es muy importante esto de las técnicas de búsqueda, ¿sí? Que permiten encontrar ya sea resultados en forma exitosa o no, que se puedan compartir también con aquellas personas que desconocen esto. Y esto de encontrar mucha información nos lleva a pensar, ¿sí?, en la fiabilidad de esa información. Es muy importante enseñar y ser consciente de las fuentes de información que yo estoy consultando. Esto, hay asignaturas donde es fundamental la consulta de fuentes académicas, ¿sí? Repositorios académicos, y no el primer resultado de Wikipedia, por ejemplo, que me devuelve para conocer sobre una temática. El acceso a la información inapropiada y nociva, recepción de mensajes personales ofensivos, acceso a información peligrosa o ilícita, ¿sí? Esos son los riesgos de la comunicación. ¿Cómo se previene estos riesgos de la comunicación? Aprendiendo las buenas técnicas de búsqueda de información, instalando programas de protección, alertando a los usuarios de los riesgos que conlleva la comunicación a través de Internet, ¿sí? Otra de las cosas que ya vimos es el hecho de poder etiquetar, ¿sí?, los sitios en los cuales yo estoy accediendo, ¿sí?, y tratar de tener ciertas pautas de comportamiento dentro de la web. Que en este caso, por ejemplo, hoy a la mañana solamente hablamos de la pauta general en esta materia. Mensajes en horario comercial, siempre lo digo. Sábados, fines de semana, no, ya no. Si estuviésemos en la presencialidad, los fines de semana no nos vemos. Nos vemos de lunes a viernes. A veces, cuando existe la presencialidad, los estudiantes siempre preguntan, bueno, ¿en qué horario lo puedo encontrar? ¿Qué otras materias desarrolla? ¿Sí? Para hacer una consulta cara a cara. O se realizan por correo electrónico.
Otro de los riesgos son los relacionados con las actividades económicas. Bueno, habrán visto en las noticias la cantidad de fraudes que hubo a través de la plataforma de negocios que tiene Facebook, ¿sí? Donde a veces existían citas que eran solamente para cometer ilícitos, poniendo como pantalla la venta de algún elemento. Así es que en ese sentido es muy importante siempre estar actualizados de las estafas que hay a través de la web, no solamente a través de la plataforma de negocio de Facebook, a través de otras plataformas también existieron ilícitos o deliveries o sistemas de deliveries que eran fraudulentos, ¿sí? Entonces, como técnicos, deben estar informados de todos estos aspectos para que ustedes colaboren con la socialización de medidas preventivas. Bueno, acá les dejo para que ustedes puedan leer un poco más sobre esto. Bueno, dentro de lo que son los riesgos relacionados con la tecnología, de piratería, sobre virus, ya sabemos que vamos a tener como consecuencia la imposibilidad o problemas de conexión con estas descargas que se hacen adicionales a sitios fraudulentos. Por ahí que nos engañen que vamos a descargar un antivirus y descargamos cualquier cosa, ¿sí? Y esto ya es lo más común. La adicción a Internet hoy no vamos nos vamos a dormir con el teléfono en la mano. Despertamos con el teléfono en la mano. Vamos a diferentes lugares de nuestra casa con el teléfono en la mano. O sea, llega un momento donde esta adicción al teléfono o al estar permanentemente conectado, una puede ser por aspectos laborales, pero aquí cobran mayor relevancia la consulta a las redes sociales. Disculpen un segundito, por favor. Ahí regresé. Bueno, y los problemas más comunes, ¿cuáles son? Con esto de facilitar el acceso, favorecer al anonimato, accesibilidad, comunicación interpersonal. ¿Cuál es la problemática que está como en mayor auge últimamente? Especialmente en los adolescentes. Ahí los vemos. Ciberbullying. Ciberbullying es el acoso a través de la web, ¿sí? Entre menores, de forma tal que el objetivo es discriminar o difamar a través de la web, ¿sí? El grooming es otra de las problemáticas, donde un adulto acosa a un menor a través de la web. Ya sabemos que una de las primeras herramientas que utilizan este tipo de personas son las redes sociales, ¿sí?
y el sexting, que acá ya hoy hay un caso muy conocido respecto al sexting, que es la viralización de contenidos privados. Bueno, eso es con respecto a los riesgos generales que hay dentro de la web. ¿Qué preguntas hay hasta el momento? Vimos mucho contenido. Algunos ustedes ya lo recorrieron en otras asignaturas y otros son nuevos. Les dejo abierto para preguntas. Bueno, la semana que viene vamos a comenzar a trabajar en el hosting. En esta semana traten de recorrer estos espacios introductores que vieron hoy en la mañana con HTML y hoy en la tarde con la parte de la configuración del navegador, ¿sí? El lunes próximo me gustaría que además de que estén presenciando el encuentro, puedan disponer de su computadora o dispositivo para que puedan realizar la parte práctica de la unidad, ¿sí? Sí, profe. Sí, profesor. Profe, ¿va a subirle estas diapositivas? Sí, todo el contenido está. ¿Por qué nos estamos demorando en activar el aula virtual? Porque primero necesito que todos completen el formulario que está en el grupo de WhatsApp. ¿Alguien aquí no está en el grupo de WhatsApp? ¿Están todos? Sí, profe. En el otro grupo de donde estamos todos,